Vamos a ver un nuevo tema, lo que sería el tema relacionado con pórticos o también conocidos como marcos. Vamos a analizar lo que serían estos elementos estructurales o estos sistemas estructurales, mejor dicho. Anteriormente hemos visto lo que eran las vigas, ¿no? Que sean vigas horizontales o vigas inclinadas. Y a partir de lo que hemos conocido en vigas, va a ser un poquito más sencillo analizar lo que va a suceder en los pórticos. ¿De acuerdo? Ahora, este tema va a ser muy importante porque, como les decía, la primera clase este es fundamental. Ustedes tienen que conocer muy bien cómo se trabaja con los pórticos, con los marcos, porque esto va a entrar en el segundo parcial. Es muy probable que esto entre en el examen final. Y en caso de haber, bueno, en el examen de mesa seguro que va a entrar esto también. O sea, hay muchas probabilidades de que este tema sea parte de varios exámenes. Por lo tanto, es clave, ¿no? Y les pediría, por favor, un poquito más de atención en este tema, porque va a ser importante como les comento. Lo que queremos calcular ahora, igual que en las vigas, es las fuerzas internas que se producen en el pórtico. Vamos a analizar lo que va a suceder en el pórtico. Y para eso partimos de bueno, vamos a usar básicamente los mismos pasos que para las vigas, salvo alguna excepción que la voy a aclarar un poquito, la voy a resaltar, porque esa excepción es lo que define, o esta diferencia con relación a las vigas es lo que le da esa característica de cálculo a los pórticos. Bien, el primer paso, igual que en vigas, serían las características geométricas. Sabemos que tenemos que nombrar todos los puntos más importantes como los nudos, los apoyos, cambios de dirección. Vamos a tener un pórtico y entonces, si digamos tenemos un pórtico de este tipo, tendremos que indicar los nudos. Este se llamará A, este B, este C, este D y este E. Luego tenemos que indicar las dimensiones lineales, es decir, que vamos a indicar cuánto tienen de longitud cada uno de los elementos. Esto tiene unos 3 metros, esto tiene otro 2 metros. ¿Y cuánto tiene esta longitud inclinada? También le tendremos que indicar cuánto tiene esta otra longitud, etcétera. Vamos a indicando todas estas longitudes. Adicionalmente tenemos que poner las características angulares. En este caso, este ángulo alfa, que le podemos llamar, va a ser importante para poder calcular esta parte de la estructura que es inclinada, ¿no? Entonces, eso va a ser importante. Luego, tenemos que indicar el sentido de las basas. Si esto avanza en este sentido, entonces tendremos que indicar ese sentido de las basas. Y finalmente tenemos que elaborar el diagrama de cuerpo libre. Eso implica que tenemos que poner aquí la vertical en A, la horizontal en A, la vertical en E, etcétera. Todas las reacciones que va a tener, aunque aquí está mal, ¿no? Por el tipo de apoyo, aquí no hay esta horizontal en A, sino hay la horizontal en E. Bien, entonces anotamos todo eso. Hasta ahorita es todo igualito a lo que hacíamos en vigas, ¿no ven? Es muy, muy similar a lo que hacíamos en vigas. El siguiente paso va a ser el cálculo de las reacciones en los apoyos. Entonces tenemos que calcular el vertical en A, tenemos que calcular el horizontal en E, vertical en E, que le hemos llamado así a estas incógnitas, ¿no? Eso lo vamos a hacer igual que lo hacíamos en vigas, con la ayuda de las ecuaciones de condiciones de equilibrio.
Es decir, vamos a utilizar la sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de fuerzas horizontales y sumatoria de momentos. Esos tres elementos, esas tres ecuaciones van a ser importantes para el cálculo de reacciones, como ustedes saben. Suele ser importante comenzar con la sumatoria de momentos, ¿no? Porque en la sumatoria de momentos generalmente anulamos dos incógnitas o dos reacciones y a partir de ahí podemos ir calculando. Porque a veces queremos comenzar con sumatoria de fuerzas horizontales o verticales y ahí aparecen más incógnitas. Entonces, suele ser interesante comenzar con dos incógnitas eliminadas y eso se puede lograr con sumatoria de momentos. La sumatoria de momentos es importante en ese sentido. Una vez que tenemos las reacciones, tenemos que definir cuál es el origen de la distancia X. Y aquí hay una característica también. Voy a dibujar nuevamente la estructurita esta. Tenemos aquí A, B, C, D, E. Y tenemos que analizar tramo por tramo. Por ejemplo, tenemos que analizar primero el tramo AB. Tramo AB. Tenemos que analizar ese tramo. Luego, el siguiente tramo que tenemos que analizar es el tramo BC. Sería este tramo. Y luego el tramo CD y así, ¿no? En cada tramo tenemos que definir origen de X. Si estamos en el tramo AB, el origen de X será en A o será en B. Tenemos que definir eso. ¿De acuerdo? Ahora, recuerden que si el origen de X es a la izquierda, los signos están definidos así. Y si el origen de X es a la derecha, los signos los definimos así. ¿Se acuerdan? Igualito que en las vigas. Entonces, no hay donde perderse aquí. Otro elemento importante es el cálculo de la cortante. Y la cortante se puede calcular, recuerden, con la derivada de momento. Si venimos desde la izquierda, es decir, si analizamos una estructurita desde la izquierda con la distancia X, desde la izquierda, lo que vamos a hacer es la derivada de momentos respecto a X va a ser la cortante, ¿no? Otra opción sería analizar desde la derecha, que esta es la derecha. Si partimos de aquí, el valor de X empieza en este sentido, aquí, desde la derecha, tenemos que la cortante va a ser negativo la derivada de momento respecto a X. Esto lo habíamos resuelto también anteriormente, lo habíamos explicado. Y eso va a suceder, ¿no? Si venimos de este lado, tenemos que hacer la derivada, pero con signo negativo. Entonces, eso está claro, ¿no? Claro, una cuestión más. También hay que aclarar que vamos a derivar siempre y cuando la ecuación de momentos sea correcta. Por lo tanto, deberíamos verificar en algún momento, ¿no? Si la ecuación de momentos es correcta o no. Si no es correcta, no tiene caso hacer la derivada, porque ahí nos estamos equivocando dos veces, ¿no? Porque no estamos seguros que el momento está bien y si está mal, lo derivamos y la cortante también va a estar mal, obviamente, si la ecuación de momentos está mal. Entonces, uno derivaría, o ustedes derivarían siempre y cuando estén seguros de que la ecuación de momentos es correcta. Si no es correcta, ahí, bueno, habría
habría que tomar o habría que corregir primero la ecuación de momentos y una vez que se corrija la ecuación de momentos recién se podrá derivar y encontrar la ecuación de corrientes. Bien, para determinar las fuerzas internas en los tramos intermedios hay que tomar la siguiente consideración. Primero, analicemos este primer tramo. Si ustedes analizan este primer tramo, el tramo AB, ¿cuál sería el origen de X? ¿Qué dicen? ¿A o B? En el tramo AB, ¿cuál elegirían ustedes el origen de X? Ah, doctor, ¿Por qué A? por las reacciones. De acuerdo, gracias. Entonces, la idea es, en el tramo AB, vamos a utilizar el origen de A. ¿Por qué usamos el origen de A? Porque tienes reacciones. Evidentemente, lo que decía Dani es cierto. Tenemos que utilizar el punto A porque ahí tienes reacciones. Pero, en este otro tramo sucede lo mismo antes, ¿no? En este tramo, en el tramo de E, va a suceder lo mismo. El punto E, perdón, es el punto que vamos a utilizar como origen porque aquí podemos, tenemos las reacciones. Entonces, ahí sería la idea, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los tramos intermedios? ¿Cómo trabajamos los tramos intermedios? Por ejemplo, este tramo CD. ¿Cuál sería la figura? ¿Cómo resolveríamos este tramo intermedio? ¿Cuál sería el origen en principio? ¿Sería C o sería D? Porque habíamos considerado en las vigas que el origen iba a ser aquel punto en el cual había reacciones. Pero aquí, en el tramo CD, no hay reacciones ni en C, ni hay reacciones en D. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál sería la figura? Lo que tenemos que hacer es, bueno, primero asumir una distancia X de un origen. Aquí sí o sí vamos a tener que elegir un origen, C o D. Entonces, en este caso, por ejemplo, se está eligiendo el origen de X en C. Si elegimos el origen de X en C, eso significa, si fuera viga, tendríamos que tener las reacciones aquí. Si nosotros calculamos las reacciones aquí, vertical en C, horizontal en C y el momento en C, si calcularíamos estas reacciones, entonces esto sí trabaja, sería como una viga. Y precisamente es lo que se hace. Se calculan las reacciones, las fuerzas en ese punto de origen para poder comenzar. Entonces, si nosotros queremos calcular estas reacciones que ustedes les ven aquí, le estamos llamando sumatoria de verticales hasta C, sumatoria de horizontales hasta C y sumatoria de momentos en C. ¿Qué significa esto? Significa, voy a cambiar el color un momentito para que se entienda. Significa que vamos a agarrar toda esta parte y para la sumatoria de horizontales en C, vamos a considerar todas las horizontales. Esta, por ejemplo, esta otra horizontal. De esta resultante, su componente horizontal. Esta componente horizontal. Todas esas componentes horizontales van a ser la sumatoria horizontal en C. Ahora, ¿hacia dónde van a apuntar los positivos? ¿Dónde va a ser positivo? Van a ser hacia este lado positivos. ¿Por qué? Porque hemos dibujado la horizontal en C hacia este lado. Como hemos dibujado la horizontal en C, entonces hacia ese lado son positivos.
Si hubiéramos dibujado horizontal en C, sumatoria horizontal hacia este lado, entonces decíamos que hacia este lado son los positivos. ¿De acuerdo? Entonces, sería ese el criterio a utilizar. Ahora, si nosotros vamos a hacer sumatoria de verticales, hasta aquí, consideramos nuevamente toda esta parte de la estructura y consideramos las verticales. Esta vertical, por ejemplo, seguimos buscando y aquí habría un componente vertical de esta resultante. Entonces, este vertical, esta componente vertical, y eso definirían las verticales. ¿Hacia dónde sería positivo las verticales? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Cuál de los dos sería positivo? ¿Qué dice? Escríbanlo en el chat. A ver. ¿Hacia dónde serían positivos cuando hagamos la sumatoria de verticales? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué dicen? ¿Nadie se anima? Ariel, Paul, Boris, Einar, Pablo, Cristian, Dani, Marcela. Marcela dice hacia arriba. ¿Qué dicen los demás? Hacia arriba, dicen. Exacto. Hacia arriba sería positivo porque hacia arriba hemos dibujado la sumatoria de verticales. Si esto lo hubiéramos dibujado hacia abajo, sumatoria de verticales en C hacia abajo, entonces los que apuntaban hacia abajo eran positivos. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Los momentos lo mismo, ¿no? Como hemos dibujado la sumatoria de momentos así, entonces los momentos que tienen este sentido de rotación van a ser positivos. ¿Cómo trabajamos con los momentos? Los momentos, lo que vamos a hacer es multiplicar o generar o calcular los momentos que se producen hasta este punto, como si este punto fuera una articulación. Será entonces vertical en B por su brazo. Su brazo será esta distancia. Horizontal por su brazo, que será esta distancia, ¿no? Su brazo. Este valor de P por su brazo es esta distancia. Esta carga inclinada por su brazo, la resultante de esta carga inclinada por su brazo. Y este momento también hay que sumarle, bueno, no necesita brazo porque ya es momento, pero de todas maneras hay que considerar. Vean ustedes que los momentos o los brazos se calculan directamente a este punto de articulación. ¿Está bien? Bueno, el siguiente paso, ya habríamos calculado las fuerzas internas con la sumatoria de las reacciones, como si fueran, es que como vamos a tener ya una base así aislada, y aquí tendríamos sumatoria de verticales en C, sumatoria de horizontales en C, y sumatoria de momentos en C. O sea, tendríamos esto para poder resolver el problema. Esto en base a la distancia X. ¿No? Esa sería la distancia X. Una vez que tenemos las ecuaciones, ya corresponden los diagramas, como en vigas también. Y para esto vamos a utilizar esta convención de signos, negativos hacia arriba, positivos hacia abajo. Y básicamente dibujamos las ecuaciones. Bien, vamos a hacer este ejemplo. Un momentito. Voy a aumentar unas diapositivas.
Bien. Entonces, copien el ejercicio y empezamos a resolver. Un par de minutos. Tenemos ahora nuestras columnas, nuestras vigas inclinadas, otra columna y una viga ahí en voladizo. Esta sería una estructura de un pórtico y lo que vamos a hacer es resolverla. Primero, habría que verificar el grado hiperestático de esta, pero bueno, en principio, si contamos el número de anillos, ¿cuántos anillos hay aquí? ¿Cuántos anillos ven? No, doctor. Uno, ¿no? Hay un solo anillo. Entonces sería 3 por 1. 3 menos, ¿cuántos grados de libertad hay en la estructura? En el total. 3, ingeniero. 3, ¿no? Aquí un grado de libertad, aquí otro grado de libertad y aquí otro grado de libertad. Como hay un anillo, sería 3 por 1, 3 menos 3 grados de libertad. Y eso da 0 y por lo tanto esto es isostático. Y eso significa de que podemos resolver. Bueno, así una revisión rápida, sí podemos resolverlo, ¿no? Bueno, vamos a calcular inicialmente las características geométricas de este pórtico. A ver, un momentito. Comenzamos entonces con las características geométricas. Características geométricas. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, un ángulo alfa. ¿Cómo calculamos este ángulo alfa? Una opción sería la tangente, ¿no? Tangente de alfa. ¿Qué dicen? ¿A qué sería igual tangente de alfa? Porque aquí se forma un triángulo. A 3 sobre 4, Inge. ¿Sí? Cateto opuesto, que es 3. Cateto adyacente es 4. Por lo tanto, aquí, ¿cuánto sale alfa? Arco tangente de 3/4. Y esto es. Aquí va a haber otro ángulo, pero como es 3 y 4 también, entonces esto también es alfa. Por lo tanto, el valor de alfa va a servir para ambos lados. ¿Cuánto sale alfa? 36.87, ¿no? Mientras más decimales, como por ejemplo aquí escribió en el chat Alan Gutiérrez, escribe el ángulo alfa 36.8699. Debería ser así, ¿no? Deberíamos utilizar más decimales y mientras más decimales utilizamos en los ángulos, mejor. Pero en este caso, interesantemente también es 36.8699, por lo tanto, podemos utilizar 36.87, digamos. Redondear. Bien, tenemos alfa. Otra longitud importante es esta, ¿no? ¿Cuánto vale esto? 5, ingeniero. 5, ¿no? Por el 3, 4, 5. ¿Se acuerdan de esa relación que habíamos hecho con ese triángulo, ¿no?
Pero esto lo podríamos hacer L al cuadrado igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y de esto entonces podríamos sacar la raíz cuadrada. Entonces sería L igual a raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto sale 3 al cuadrado, 9, más 4 al cuadrado, 4 por 4, 16, más 9, 25. Raíz cuadrada de 25, esto es 5. 5 metros. Entonces tenemos esto, tenemos alfa. Y tenemos, por lo tanto, las características geométricas. Lo siguiente que tenemos que hacer es anotar los nombres de los nudos. Darles un nombre. Este se va a llamar A. Este se va a llamar B. Este se va a llamar C. D. E. Y este F. Entonces tenemos estos nombres de los nudos. Hasta ahí, todo bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dicen? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué dices, José Carlos, Laura? ¿Puedes prender tu micrófono? ¿Qué deberíamos hacer, José Carlos? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué harías tú? ¿Estuvieras en un examen? ¿Estás resolviendo? ¿Qué harías? No vale decir pregunta al auxiliar o pregunta al docente. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Alguien se anima? ¿Qué hacemos ahora? Dani, Calcular las reacciones, doctor. las reacciones, ¿no? Tenemos que calcular las reacciones. Gracias. A ver si esto funciona. Un momentito. Esto no quiere funcionar. Vamos a calcular entonces las reacciones. Obviamente tenemos que dibujar las reacciones. ¿Cuántas reacciones hay aquí en este apoyo? En el apoyo A, que sería esto. Este es el apoyo E. ¿Cuántas reacciones en A? Dos Dos. reacciones, horizontal y vertical. Horizontal y vertical, ¿no? Aquí entonces tenemos una vertical en A y tenemos una horizontal en A. Aquí también vamos a tener dos reacciones, una vertical en E y una horizontal en E. Estas serían entonces nuestras reacciones a tomar en cuenta. Bueno, tenemos esta situación. Interesantemente, los ejercicios que hemos hecho anteriormente tenían 3 incógnitas, ¿no? Todos los ejercicios que hemos hecho, incluso en el examen, solamente tenían 3 incógnitas. Aquí tenemos 4 incógnitas, 2 horizontales, HA, HE, 2 verticales, BA y B sub E. Tenemos esos 4 incógnitas. Entonces, aquí, digamos, hacemos momentos, sumatoria de momentos en A. Se eliminan 2 reacciones, pero de todas maneras van a seguir apareciendo 2 reacciones, vertical en E y horizontal en E.
como incógnitas. Entonces, ¿cómo procedemos? La gran ventaja de las articulaciones es que sabemos que en las articulaciones la sumatoria de momentos es 0. Por lo tanto, eso va a ser, ese elemento va a ser una gran ventaja. Voy a utilizar este gráfico. Aquí hemos dicho que tenemos vertical en A y tenemos la horizontal en A. Y aquí tenemos la horizontal en E y la vertical en E. Si hacemos sumatoria de momentos en A, lo que va a suceder es que vamos a considerar todo esto para hacer nuestro cálculo y vamos a tener dos incógnitas, ¿no? Ustedes saben que con dos incógnitas necesitamos dos ecuaciones, ¿no? Resulta ser esa la regla para resolver. En función del número de incógnitas necesitaremos el número de ecuaciones, o al revés, ¿no? Si tenemos dos ecuaciones, serán dos incógnitas a resolver. En este caso tenemos dos incógnitas. Necesitamos dos ecuaciones. Una segunda ecuación en donde estén las mismas incógnitas. Aquí nuestras incógnitas en sumatoria de momentos en A son dos incógnitas que son horizontal en E y vertical en E. Esas son nuestras incógnitas. Bien, ¿cómo haríamos para tener otra ecuación con las mismas incógnitas? Tendríamos que utilizar esta articulación. Esta articulación lo que hace, nos permite analizar la mitad de la estructura hacia este lado, por ejemplo. Bueno, desde aquí, ¿no? La carga esta tiene que entrar completita. O bueno, esta mitad, ¿no? Hasta aquí. Y sería sumatoria de momentos en esta articulación la hemos llamado C. Entonces es sumatoria de momentos en C. Si nosotros hacemos sumatoria de momentos en C, esta sumatoria de momentos en C tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque esta es una articulación. Entonces la sumatoria de momentos en C debe ser 0. ¿Cuántas incógnitas habrán en la sumatoria de momentos en C? Van a haber dos incógnitas también. ¿Cuáles son esas incógnitas? Van a ser vertical en E y horizontal en E. Esas son las dos mismas incógnitas. Por lo tanto, aquí tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones. Esto se puede resolver y sería una forma de resolver. En ese sentido, ¿qué haríamos si queremos calcular vertical en A y horizontal en A? ¿Qué sumatoria de momentos utilizarían para calcular vertical en A y horizontal en A? Tendríamos que realizar suma de momentos en el punto E y luego usar el ¿Ya? mismo criterio y tomar el punto superior, el nudo superior. El C. Sí. ¿Ya? ¿De acuerdo? Una cuestión aquí. Cuando hacemos sumatoria de momentos en C, decimos sumatoria de momentos en C a la izquierda. Si hubiéramos hecho sumatoria de momentos en C hacia este lado, sería a la derecha, ¿no? Pero igual va a ser 0. ¿Por qué va a ser 0? Porque es articulación. Entonces, esa es la lógica que vamos a seguir, ¿de acuerdo? Bien, vamos a calcular las reacciones. Hagamos entonces como hemos dicho. Sumatoria de momentos en A.
igual a 0. Bien. El primer momento sería este 5 kilonewtons. Entonces, 5 kilonewtons. Recuerden que estamos calculando de acciones y aquí la orientación de las reacciones o el sentido positivo de las reacciones la vamos a dar nosotros. Podemos decir que los que giran en el sentido son positivos. Entonces, este 5 se vuelve positivo. Seguimos avanzando y aquí hay esta carga rectangular. ¿Cuánto sería la resultante de esa carga rectangular? ¿Qué dicen? Sería un momento positivo también porque hace girar así, ¿no? Entonces sería más 15 por 4 IG. 15 por 4, ¿estás seguro? Porque 4 es hasta aquí nomás. Ah, sí, sí. 8, ingeniero. Por 8, ¿no? 8, sí. 15 por 8. ¿Cuánto es su brazo? Un medio de 8. ¿Medio de 8 o 4? Entonces, ahí tenemos esta carga distribuida. Está entrando, está lista para calcularse esta carga distribuida. Luego tendríamos que considerar estos momentos. Aquí hay un momento que sería menos 5, pero aquí hay otro momento que sería más 5. Bien, hasta ahí todo bien. Seguimos avanzando y aparece esta carga puntual de 6. ¿Cuánto sería? El momento que produce este 6 va a ser positivo, ¿no? Porque gira ahí. Entonces, 6. ¿Cuánto es el brazo de 6? El brazo va a 9 ser... IG. 9, ingeniero. Aquí primero hay 8 y aquí hay 1, ¿no? Entonces 8 más 1, 9 metros. 9. Sería positivo. Luego estaría la vertical N. Vertical N por cuánto? Ocho. Por 8. ¿Qué signo tiene esto? Negativo, ¿no es cierto? Esto es negativo. Y luego estaría la horizontal en E. ¿Cuánto sería la horizontal en E? ¿O cuánto sería el brazo de la horizontal N? 1 IG. Negativo. Ya. Fíjense, esta distancia es 4 y esta distancia es 5. A la misma altura. Eso significa que esta distancia, hasta aquí, esto es 1 metro. Por lo tanto, sería horizontal N por 1 metro. Y esto gira también a la estructura, le hace girar en el sentido, es negativo. Y esto sería igual a 0, porque ya no hay más. Ah, no, aquí me estoy olvidando este Un momento, momento. este momentito. Entonces, esto sería igual, sería negativo también, menos 5, igual a 0. Aquí se van a simplificar, este se va con este 5 positivo se va con este 5 negativo. Y entonces, lo que podríamos hacer es calcular lo que sobra, para que sea más fácil. ¿Cuánto es esto? Esto más esto, ¿cuánto es? 15 por 8 por 4 más 6 por 9. 534. 534 menos 8
vertical n menos horizontal n. Y esto es igual a 0. Esta sería nuestra primera ecuación. Necesitamos una segunda ecuación. Para la segunda ecuación, ¿qué hacemos? Sumatoria ¿de qué? ¿Dónde? Sumatoria de momentos, ¿dónde? En el nudo C. En el nudo C. A ver, esto aparece en el 0, ¿no? Escribamos. Sumatoria de momentos en el nudo C. Esto tiene que ser igual a 0, pero esto va a ser a la izquierda o a la derecha de C. A la derecha, a la izquierda. A la derecha, ¿no? Bien, entonces vamos a considerar toda esta parte. Esta carga la vamos a dividir en dos. La carga rectangular, por lo tanto va a entrar solamente esta partecita en el cálculo. Bien, esto es igual a 0. Comenzamos. Empieza con un momento aquí, ¿no? El momento 5. Vamos a considerar también que los que giran en ese sentido son positivos, entonces serían más 5. La carga distribuida, más. ¿Cuánto sería la carga distribuida de esta parte que he pintado hacia azul? ¿Qué dicen? 15 por 4. 15 por 4. ¿Cuál es el brazo? Porque 15 por 4 sería la resultante. ¿Cuánto sería su brazo? Si no me equivoco, sería 2, ingeniero. ¿Qué dicen los demás? ¿Es 2 su brazo? Sí, ingeniero. Sí, ¿no? Sería 2. Este es su brazo. Entonces, 15 por 4 por 2. Seguimos avanzando y aparece nuevamente este 6 kilonewtons. 6. ¿Cuánto es su brazo? También sería positivo, ¿no? Positivo porque hace girar la estructura. 5. Su brazo sería 5. ¿Están de acuerdo? Porque aquí es 4, ¿no? Esta distancia es 4. Más 1. Entonces sería 5. Seguimos avanzando y aquí hay un momento de 5 kilonewtons. Esto hace girar a la estructura en sentido negativo, entonces sería menos 5, ¿no? Porque es girar así. Imagínense que esto sigue girando y esto sigue girando así. Entonces esto es negativo porque está girando en este sentido, en sentido antihorario. Menos 5. Ahora la vertical n. ¿Por cuánto hay que multiplicar la vertical n? Esta. 4, ingeniero. Por 4, ¿no? Porque su brazo va a ser 4 desde C. Esto va a ser positivo o negativo. 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 Ahora nos toca la horizontal n. Horizontal n. ¿Cuánto es el brazo de horizontal n? ¿Qué dicen? ¿Cuánto sería el brazo de horizontal n? El brazo es toda esta distancia. 7, doctor. 7, ¿no? Aquí hay 3. 3 más 4, 7. ¿Qué signo tiene esto? ¿Positivo o negativo? Hace girar la estructura en este sentido.
Positivo. De acuerdo. Positivo. Y esto acaba aquí, ¿no? No hay más cargas. Y esto sería igual a 0. Hagamos cálculos y a ver cómo va esto. Este 5 se va a ir con este menos 5. Y esto podemos sumar como hemos hecho hace rato. Ingeniero, una consultita. Sí, Por ejemplo, el horizontal en este, yendo casi en la misma dirección eh, que el momento que nos está mostrando, entonces no sería negativo. ¿O cómo sería esa parte? Es un poco me confundido. estamos aquí en este punto, ¿no es cierto? Este es como si fuera tu bisagra. Todo lo que haga girar en este sentido es positivo, ¿no? Esta fuerza con relación a este punto hace girar a la estructura así y entonces es positivo. ¿Está bien? Ahí, ya entendí, ingeniero. Solo que aquí tal vez te estás confundiendo porque cuando analizábamos desde el punto A era negativo porque el horizontal N hacía girar en este sentido con relación a este punto. Por eso era negativo. ¿Está bien? Sí, Bueno, ahora ¿cuánto sale esto? 15 por 4 por 2 más 6 por 5. 150. 150 menos 4 vertical N más 7 horizontal N. Esto es igual a 0. Esta sería nuestra ecuación 2. Aquí esto se puede resolver. Ustedes pueden introducir estos valores a su calculadora. Porque si yo les preguntaría cómo se resuelve esto a estudiantes de últimos semestres, me dirían, metiendo a la calculadora. Pero ustedes están más fresquitos con los métodos, o sea, que pueden resolver por determinantes, por sustitución, etcétera. Hay una serie de métodos. A ver si anotamos 534. Voy a anotar la ecuación 1. 534 menos 8BE menos 7HE igual a 0. ¿Qué les parece si esto multiplicamos por... Ah, no, aquí no es 7. Estoy equivocando. Estoy viendo la otra cosa. Sería menos 8b menos h sub b. Y esto es 0, ¿no? Bien. ¿Qué les parece si esto multiplicamos por 7? Así vamos a tener este menos 7 y este más 7. Así se van a simplificar. Entonces, 534 por 7, ¿cuánto es? 534 por 7. 3.738. 1738. Menos 7 por 8. 56. 56 vertical N. Y el otro se queda menos 7 por horizontal N. Y esto es igual a 0. Entonces aquí, bueno, esto ya no nos sirve porque ya lo hemos multiplicado por 7, pero lo que podemos hacer es sumar esto con esto, ¿no?
3.738 más 150, ¿cuánto sale? 3.888, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Luego sería menos 4BE menos 56 menos 60BE. Más 7 menos 7, esto se va a simplificar y bueno, se pierde. Y esto es igual a 0. ¿Cuánto sale vertical N? Tendría que 64.8. 64.8. Y horizontal en eso sale 15,6. 64.8 kilonewtons. Y reemplazando horizontal en E, 15,6 kilonewtons. 15,6 kilonewtons. ¿Qué serían los valores que utilizaríamos? Bueno, esto se resolvería por el sistema de ecuaciones. Esa es una desventaja de tener 4 incógnitas, porque con 4 incógnitas ahí tenemos que resolver necesariamente sistemas de ecuaciones. ¿Está bien? Ahora, lo que tenemos que hacer es seguir calculando y hacer. Aquí tenemos el vertical en A, horizontal en A, tenemos vertical en E, horizontal en E. Lo que tenemos aquí son estas incógnitas ya resueltas, pero horizontal en A y vertical en A no. No tenemos resueltas, entonces lo que vamos a hacer es sumatoria de fuerzas verticales, igual a 0. Con sumatoria de fuerzas verticales vamos a tratar de encontrar vertical en A. Todas las que apunten arriba son positivas. Entonces la primera sería vertical en A. Vertical en A apuntando hacia arriba, positivo. Seguimos avanzando y aquí toda la carga distribuida. 15 por el largo total, que sería 4 más 4, 8. Como apunta hacia abajo, es negativo. Seguimos avanzando y aquí hay un 6. Esto es menos 6 porque apunta hacia abajo. Entonces tendríamos este menos 6 y en la ecuación. Menos 6. Seguimos avanzando y el único vertical que aparece después es vertical en E, que sería positivo, más vertical en E. Y todo esto es igual a 0. Entonces, aquí teníamos ya calculado vertical en E, 64.8. Esto sería 64.8. Por lo tanto, vertical en A, ¿cuánto sale? ¿Pueden calcular? 61.2. 61.2. Porque sería 15 por 8 más 6 menos 64.8. Y eso va a ser 61.2 kilómetros. Finalmente haríamos lo que sería sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Apuntamos en este sentido positivo y sería horizontal en A, la primera aquí. Seguimos avanzando, aquí hay horizontal, no. Aquí hay horizontal, no. Aquí, bueno, la única horizontal es horizontal en E, que sería negativa ahora, menos horizontal en E. Y esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, horizontal en A tiene que ser igual a horizontal en E. Como teníamos horizontal en E, que vale 15.6, horizontal en A vale 15.6 también.
kilonewtons. Entonces tenemos esos valores, vertical en A y horizontal en A. ¿Cómo podríamos verificar que esto esté bien? ¿Qué dice? ¿Cuál sería la forma? Por momento sin G. Ya hacemos un test de momentos, ¿dónde? Pero En la articulación podemos hacer uno en el momento en el C, con lado izquierdo, ya. y otro sería el momento en E con toda la estructura. Aquí con toda la estructura. Cualquiera de las dos verificaciones sirve. Gracias, Paul. Hagamos la sumatoria de momentos en C, con la mitad de la estructura hacia la izquierda. ¿Está bien? Sumatoria de momentos en C. Consideramos que los que giran en el sentido son positivos. Entonces, sería vertical en A. ¿Por cuánto? Vertical en A, ¿por cuánto? ¿Cuánto es su brazo? 4. 4. Sería positivo. Horizontal en A. ¿Cuánto es el brazo del horizontal en A? 8. 8, que sería 3 más 5, 8. Y sería negativo, ¿no es cierto? Porque esto hace girar la estructura en este sentido. Y eso sería negativo. Menos HA por 8. Seguimos avanzando y aquí hay un momento. Entonces este sería más 5. Seguimos avanzando y aquí hay la carga distribuida, esta. ¿Cuánto sería el momento producido por esa carga? Primero sería negativo, ¿no? Punto hacia abajo. 15 por 4. 15 por 4 es la resultante. ¿Cuánto es su brazo? 2. 2 metros sería su brazo. Y finalmente tiene que entrar este momentito, que sería negativo menos 5. Esto es igual a 0. Esto es igual a 0. Bien, estos 5 se simplifican. Vertical en A vale 61.2, horizontal en A vale 15.6. ¿Cuánto sale? Bueno, aquí no debería haber entonces. ¿Cuánto sale? 0. ¿Cabalito? Sí, ingeniero. Bien, sale 0, así que esto está verificado. Las reacciones que hemos encontrado, la vertical en A, horizontal en A, vertical en E, horizontal en E, son correctas, así que hemos verificado y lo hemos hecho bien. En este caso, reitero, la dificultad de este problema es que tenemos 4 incógnitas. Y con 4 incógnitas hay que buscarle soluciones, alguna sumatoria de momentos que ayude a alguna articulación, como en este caso la articulación que está en el nudo C, ayuda enormemente, tanto para verificar como para calcular las reacciones. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Podemos quedar con cálculo de reacciones y la siguiente clase ya hacemos las ecuaciones correspondientes. Bien.